Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestra protagonista en esta ocasión es Alida Iglesias, la jefa del Servicio Biogen de la Subdelegación del Gobierno. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, gracias a vosotros. Cuando una mujer entra dentro del sistema, a la que le cambia la vida realmente es a ella, que es la que pasa a estar vigilada, a estar pendiente constantemente de sus rutinas, de sus desplazamientos y demás, y en cambio él podemos decir que lleva una vida prácticamente normal, ¿no? Pues sí, es triste decirlo, pero ellas son las que se sienten estigmatizadas, las que sienten vergüenza, las que no quieren acudir a los juzgados pues con fuerzas y cuerpos de seguridad vestidos pues con el uniforme, porque efectivamente sí. Y ellos, lo que tú acabas de decir, ellos se van pues tan ricamente, como si nada hubiera pasado. Entonces, efectivamente, creo que tenemos que empezar a poner el punto de mira más encima de ellos, sin olvidar la víctima, como dije ya anteriormente, que por supuesto es nuestra prioridad, eso está clarísimo, pero efectivamente ellos van por la vida, bueno, pues es que a veces ni se sienten como ni maltratadores, es decir, que ellos normalizaron esa situación también y no se sienten, creen que a lo mejor solamente es maltrato cuando es físico, pero el maltrato psicológico, económico, emocional, como no es tan visible, se invisibiliza más, entonces ellos no se sienten identificados con ese maltrato. Y ese maltrato puede hacer tanto o más daño que el maltrato físico. Hablamos también a lo largo de este año de que han aumentado las denuncias en zonas rurales, que puede parecer una mala noticia, pero en el fondo no lo es, porque es una zona a la que es difícil acceder, ¿no?, desde el sistema. Efectivamente, sí, que de hecho el incremento, porque estamos en los datos más altos que tenemos en violencia de género, en casos activos. Y curiosamente se da este incremento pues, en el rural y no en la ciudad. En la ciudad todo lo contrario, en la ciudad hubo pues, un descenso de víctimas, de denuncias. Y efectivamente lo que tú acabas de comentar sí que es positivo. Yo comento siempre es que el rural empieza a despertar, no a despertar la agresividad, no me refiero a ese sentido, sino a despertar las víctimas. Es decir, efectivamente tenemos que denunciar, porque yo comprendo, porque hay veces por vergüenza, porque normal, en el rural, pues el que dirán. Claro, son núcleos pasa más en la ciudad, cerrados. efectivamente, cuanto más en el rural. No, pues no tenemos que sentir vergüenza, ¿no? Es decir, que no tenemos que normalizar, es que me pasó toda la vida, no, pero es que tiene que llegar un momento en que tengo que dar ese paso. Entonces, efectivamente, sí es cierto que están dando ese paso, sí es cierto también que, claro, las generaciones que están dando este paso son generaciones más jóvenes, no de generaciones tan mayores, la gente mayor sigue sin dar el paso. Triste es a sabiendas a veces los hijos que saben de esta situación, porque estas situaciones a veces mucha gente es conocedora del tema. Sin embargo, pues miramos de perfil, nos ponemos de perfil. Y no, teníamos que denunciar. Si ella no denuncia, pues por los motivos que sea, que yo la respeto totalmente sus decisiones, pero yo, si lo sé, pues no puedo ponerme de perfil, porque si no estoy siendo cómplice de esa agresión. Y los hijos a veces es triste decirlo, y lo digo, pues es decir, que tampoco me da reparo ninguno. Hijos que saben que sus madres son maltratadas de toda la vida y siguen mirando para otro lado, y porque claro, es que ¿cómo vamos a hacerle esto a mi padre? ¿Cómo vamos a hacerle esto a la familia? Pues no, yo no lo veo así. Eso no es querer a tu madre o a tu hermana, a cualquier miembro de la familia. Es importante también que esto de lo que hablamos ahora, que el entorno juega un papel fundamental, pero no solo el entorno cercano de familiares. Si presenciamos un caso de violencia de género, tenemos la obligación de poner en alerta a al 112 o a la policía o a la autoridad más cercana en ese momento, ¿no? Efectivamente. Es decir, lo que te decía antes, si no miramos de perfil, estamos siendo cómplices. Y esto es un problema, no es un problema de unas cuantas, es un problema de la sociedad. Y toda la sociedad debemos implicarnos en este tema. Es la única forma de poder erradicar, entre comillas, porque erradicar totalmente no se va a conseguir nunca, pero intentarlo paliar lo máximo posible. Entonces, efectivamente, en el supuesto que yo sepa que efectivamente una vecina, una amiga, una persona cercana a mí, porque no tiene que ser solamente de la familia, está sufriendo estos episodios de violencia machista, es decir, no tiene por qué ser física, sino, pues lo que digo, emocional, psicológica, de control, de insultos, amenazas, es decir, que entonces lo que tengo que hacer es llamar pues fuerzas y cuerpos de seguridad
y ellos ya actúan. Hoy hay una instrucción, la del protocolo 0, que ellos de inmediato, no es que tampoco ellos lleguen ahí como elefantes en una cacharrería y ya vayan a poner todo, no, hombre, ellos antes investigan, indagan y luego efectivamente actúan, que es lo que para eso se puso este protocolo en funcionamiento, es decir, para que ellos, efectivamente, aunque la víctima no quiera denunciar, pues ellos sí consideran que efectivamente tienen más que indicios suficientes, tienen que actuar. Y no solamente ellos, sino también, por ejemplo, y me voy a referir ahora a los centros de información a la mujer, tan importantes este ámbito que interviene en violencias de género, en violencias machistas, pues que muchas de las víctimas efectivamente acuden a estos centros de información a la mujer, pero no quieren denunciar. No podemos obligarla, por supuesto, pero ellas, las personas que están allí, que trabajan allí, psicólogas, asesores jurídicos, asesoras, lo que sea, tienen que efectivamente invitarlas y hacerles ver los beneficios que tiene el que puedan, el que denuncien y no se callen. Y también voy más allá, si por ejemplo ellas se siguen negando a denunciar, pero si tú ves que efectivamente esta persona está corriendo un riesgo importante, es que no tienes que contar con su beneplácito, sino tú que efectivamente tienes que llamar a fuerzas y cuerpos de seguridad y trasladarle pues, que esta víctima está en esta situación. Y lo mismo el sistema sanitario o cualquier otro ámbito que intervenga en violencia de género. Además, para finalizar, los CIM también realizan una función muy importante de red de apoyo, porque hay mujeres que están en situaciones muy vulnerables y que no tienen acceso siquiera pues, a una red de amistades o apoyo familiar. Por ejemplo, se me ocurren víctimas de trata, prostitución. Son mujeres que pueden encontrar en los CIM a lo mejor ese apoyo para dar el paso que no habían tenido antes porque no tienen esa cercanía con ningún entorno, ¿no? Bueno, los CIM para mí es que son importantísimos, efectivamente. Entonces allí, aparte de ese apoyo que tú dices que pueden, tienen, luego también las van a informar, las van a asesorar en cuanto a recursos hoy. Hombre, yo digo siempre, los recursos siempre tenemos que demandar más, eso está clarísimo. Pero hay muchos recursos que a veces no se conocen, no se saben de ellos. Pero sí los centros de información a la mujer sí tienen conocimientos de estos recursos, porque yo comprendo que hay muchas mujeres que efectivamente que son víctimas, pero hay que apoyarlas, tenemos que tener unos recursos para que ella pueda emprender luego una nueva vida, porque a veces yo comprendo, dependen económicamente eso es lo peor, económicamente de sus parejas. Entonces, claro, ¿qué hago yo con mis hijos? Bueno, pues efectivamente tenemos que estar ahí, dándoles apoyo a ellas y a sus hijos exactamente igual, porque hoy los hijos están considerados igual como víctimas de violencia, exactamente igual que sus madres. Entonces, y ahí es donde efectivamente nos pueden asesorar. Hay terapias psicológicas tanto para niños como para mamás. Bueno, pues ahí es donde tenemos que acudir y ahí es donde efectivamente ellas nos tienen que apoyar, ofrecernos todos los recursos que tenemos, gestionárnoslos, y eso lo están haciendo. Es decir, esta red de CIMs que hay en la provincia, pues están haciendo toda esta serie de cuestiones. Entonces, pues que acudan ahí. Y luego, bueno, el entorno familiar, por supuestísimo, es importante. De hecho, estas mujeres que a veces son víctimas de varios agresores, donde se suele, ¿qué perfil tiene esta mujer? Pues la mayoría de ellas son pues, mujeres que a lo mejor pues, cuando fueron niñas sufrieron abusos sexuales y luego efectivamente que no tienen un apoyo familiar. Cuando falta ese apoyo familiar, la mujer se vuelve más vulnerable. Entonces efectivamente cae más pronto en las manos de estos agresores que ellos buscan ese tipo de mujer sumisa, vulnerable, que tenga problemas. Entonces, pues ahí tenemos que incidir. Y nada, pues que denuncien, que no tengan miedo. Es cierto que luego pues el trayecto es largo, bueno, no es fácil, pero yo les puedo decir que de casos gravísimos y se sale. Entonces que lo intenten, claro, tienen que poner mucho de su parte, pero sí es cierto que se sale. Y después lo que sí quiero, así como una salvedad, sí es cierto que la dependencia económica pues es importantísima, pero más grave es la dependencia emocional. De una dependencia emocional se tarda muchísimo más en salir, pero sí están ahí estos equipos de psicólogos, psicólogas, que efectivamente nos pueden ayudar.
Entonces, bueno, pues que acudan a los servicios sociales, que van a tener ahí todos los recursos y todos los medios para que puedan salir de esa situación, pues, trágica, puede decirse. Pues muchísimas gracias, Alida. Nada, pues gracias a vosotros, que este mensaje cale. Esperemos que la próxima vez estemos hablando de otros datos, si puede ser. Sea, pero bueno, están siendo pues bastante, no todo lo deseables que se quisieran, porque 55, porque a veces decimos, es que la violencia de género, bueno, es que yo ya los negacionistas es que los tengo ya como ahí en el punto de mira, porque están haciendo un daño demoledor en la gente, en los adultos, demoledor en los menores, etcétera, porque la violencia está ahí, los datos están ahí, y no solamente los datos que nosotros tenemos, pues nosotros tenemos unos datos de gente que efectivamente, estos datos que te estoy dando, los 426 víctimas que están activas en Biogen en la provincia de Ourense, son las que hicieron denuncia, pero nosotros sabemos que hay otras tantas o muchas más que no son datos que están ahí, pero que sí que son víctimas. Entonces, es decir, es mucho más amplio de lo que nosotros damos aquí en cifras, en datos. Estos son pues unos datos más. Estas son las que tienen protección nada más de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero hay muchas otras que siendo aún están acreditadas también muchas de ellas como víctimas de violencia y tienen acceso a otra serie de recursos, pero no tienen acceso porque no denunciaron a la protección. Y fíjate tú, qué curioso, Cometa pues es un dispositivo, es un recurso del gobierno central, que está funcionando muy bien, ojalá pusieran muchísimos más, la verdad, pero sí se van, de hecho están implantados 4.000 y pico en España, pero se van a comprar ahora, se tenían previsto comprar 7.000 y pico, porque se va a extender a muchos más tipos de violencia, no solamente a violencia de género. Hasta ahora solamente el Cometa estaba solamente destinado a víctimas de violencia de género, o también últimamente, desde que fue la ley de la LOGILS, pues a estos agresores que habían salido de la cárcel antes, pues sí, efectivamente a esa gente se le ponía el Cometa. Pero el resto de violencias no se le instalaba este dispositivo. Ahora, a partir de febrero, prácticamente ya, sí se va a instalar a todos tipos de violencia que se contemplan en Estambul. Y yo personalmente creo que cuanto más se instale mejor, porque te voy a decir por qué. De todas las víctimas mortales, ninguna llevaba Cometa, es decir, no hubo ninguna víctima con Cometa que fuera asesinada. Esto nos dice mucho. Pero claro, hombre, tampoco hay Cometas para todas las víctimas, no, pero bueno, cuanto más se instalen, pues más positivo, es mucho mejor, porque esto es un dato significativo. Es decir, que si de las 1.240 víctimas mortales, ninguna llevaba el dispositivo Cometa, es decir, que de las que llevaban Cometa, ninguna fue asesinada. Eso es importante, porque es disuasorio y es preventivo, es importante. Y entonces, pues nada, me callo, muchas gracias por la entrevista y me alegra lo de las entrevistas, porque yo digo siempre que lo que no se ve no se conoce. Y yo creo que la violencia de género, todo lo que queremos visibilizar, no es una cuestión de imagen, ni una cuestión de para quedar bien, ni mucho menos, sino que es un mensaje, pues un mensaje a las víctimas, un mensaje a los agresores para que sepan que estamos ahí, y un mensaje a toda la sociedad, porque este es un problema de toda la sociedad, no es un problema ni mío, ni tuyo, ni de 10, ni 20, ni 30 personas, es un problema de toda la sociedad. Gracias y bueno, hasta la próxima. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y nos vemos en el siguiente.